Hola amigos, muy buenas tardes. Aquí saludándoles calurosamente y no solo me refiero al lugar donde vivo, sino que también me refiero a la primavera tan calurosa que casi en todo el país estamos padeciendo. Y bueno, tan intensa está este calor que hasta elecciones tenemos en unos pocos días. Soy Rodolfo Juárez y estoy transmitiendo para ustedes con una pequeña reflexión. Pero, en fin, como decía la señora Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Pues bien, como es casi imposible reunirnos amigos y familiares en un solo lugar y momento, he optado por llevar a cabo algunas reflexiones vía esa transmisión que pudieran resultar interesantes para ustedes. Así que con el propósito de que me escuchen, les ruego un poco de su paciencia y tiempo para lo que llamo, conocen como videoclip, que con mucho trabajo estuve elaborando para ustedes y como podrán percatarse, por supuesto, es que su elaboración carece de buena voluntad. A cambio lo realicé con la mucha y mejor de las intenciones. Espero que de verdad les parezca interesante. Y bueno, ahora sin más, entrando en materia, he denominado a esta plática la reflexión. Y de manera muy sintética, el término se refiere a pensar atenta y detenidamente sobre un tema en particular. El contenido del término puede ser muy variado, ya sean estos triviales, serios y algunos hasta complicados. Su gama es amplísima. Reflexionamos pues para muchas cosas. En esta ocasión me llama a la reflexión el asunto de la acción política que ha generado las elecciones y que ya están en puerta. Para ello intento ser lo más objetivo posible. Ojalá que lo logre para ustedes. Inicialmente es importante revisar para qué elegimos a nuestros representantes. ¿Vale la pena invertir recursos económicos, tiempo y esfuerzo de toda la ciudadanía? ¿Por qué se dice que es benéfico para la salud política y social de la ciudadanía? ¿Por qué no de plano elegimos a un grupo y que éste se perpetúe por muchos años? Así nos ahorraríamos esos esfuerzos, aquellos que les mencionaba hace un momento. En ese sentido, ¿qué significa el término democracia y en qué nos beneficia? Estas son solo algunas de las interrogantes que me propongo, aunque sea sencillamente dilucidar de una manera muy resumida. Y número uno, bueno, ¿para qué elegimos representantes políticos? Elegimos a diputados cada 3 años, a los senadores cada 6, a los presidentes municipales y regidores cada 3 y a la presidencia de la República cada 6 años. Para ello debemos recordar que en cada una de esas posiciones se manejan diferentes obligaciones y responsabilidades. Bueno, algunos no lo saben, ni les interesa saberlo. Pero si ese es el caso, ¿cómo vamos a ir a votar por alguien que no sabemos si va a representarnos como lo deseamos? Como yo deseo que nos represente en alguna de esas posiciones. Posteriormente, ¿cómo vamos a reclamarle que no cumple con sus obligaciones? ¿A poco no es cierto que eso equivale a dar un cheque en blanco a un desconocido? No sirve quejarnos de los malos desempeños de su corrupción y su irresponsabilidad. La exigencia del conjunto ciudadano para que cumplan nuestros empleados del gobierno, porque son eso, son nuestros empleados. Esa exigencia es vital. La pregunta es cómo la llevamos a cabo. Obviamente es a través del voto democrático, razonado, bien pensado, detenidamente pensado, antes de andar extendiendo cheques en blanco. No basta con elegir representantes, acudir a votar. Esa es nuestra obligación y derecho, así como exigir el cumplimiento correcto de las actividades de aquellos a quienes vamos a elegir. Ya una vez que fue elegido de acuerdo a las propuestas como hizo el candidato, podemos valorar
si ha cumplido o no. Cuando no ha cumplido, ya se implementó en este sexenio algo que se llama ratificación de mandato y que se debe llevar a cabo a la mitad de ese mandato, a los 3 años. Como es una iniciativa que inicialmente se está llevando a cabo, fue poca la participación, pero de aquí en adelante debemos participar más. A mitad de su mandato, de quien sea, debemos valorarlo. Si consideramos que ha trabajado eficazmente, tenemos que usar esa herramienta con más conciencia, valorando efectivamente quién está o no respondiendo a nuestras expectativas. ¿A poco no es cierto eso? Vale la pena, como punto número 2, podré mencionar que si vale la pena invertir recursos económicos, tiempo y esfuerzos de toda la ciudadanía. Obviamente cuando es época de elecciones se invierte muchísimo dinero, mucho de él va a dar a la corrupción. No hemos sabido todavía controlar ese aspecto. Nuestras instituciones, que aun cuando están funcionando, no lo están haciendo correctamente. Ya tenemos ejemplos desde hace rato con el IFE y el actual INE, con los tribunales electorales que se venden al mejor postor. Así, bueno, cuando el ejercicio de gobierno está determinado por un régimen democrático, su operación y puesta en marcha requiere de la participación de la sociedad y la utilización de esos recursos. En caso contrario, en caso que no se lleve a cabo esa utilización de las instituciones, que no haya recursos, se corre el riesgo de caer en dictaduras. El ejercicio de estas actividades está vedado en países donde las libertades democráticas están restringidas. En nuestro país, nuestro amado México, actualmente estamos gozando de libertades que nunca antes vivimos. Solo hay que recordar los diferentes movimientos políticos y sociales experimentados en el siglo XXI y principios de lo que va de este siglo. ¿A poco no es cierto que, imagínense ustedes, que a alguien se le hubiera ocurrido mentarle la madre a Díaz Ordaz en su cara? Esa pobre persona ya no existiera, si muchos ya no existen. Entonces, estamos gozando de una libertad amplísima que en muchos casos cae en el libertinaje. Pero más vale que se exceda a que esas libertades se restrinjan. Bien, pues desafortunadamente en ese sentido aún nos falta institucionalizar a las entidades. Ya les dije, como el INE, antes IFE, a los tribunales electorales y a la Suprema Corte. Nuestros legisladores, quienes elijamos, tienen mucho trabajo al respecto y habrán de llevarlo a cabo para tratar de corregir todas las deficiencias que están marcando a las elecciones. Ahora bien, en ese sentido, ¿por qué no elegimos un grupo y que este se perpetúe por muchos años, como antes dije? Esto puede ser un punto de vista muy práctico. Si como la mayoría de gente dice, todos son iguales, no hay ni a cuál irle, no puedes escoger a uno porque resulta que es lo mismo. No. Ahí en el detalle está la tentación del diablo, se dice. Esta tentación ya la hemos vivido. Ahí está el ejemplo de Antonio López de Santana, quien ocupó la presidencia en 6 ocasiones durante el siglo XVIII. Porfirio Díaz, otro, quien gobernó a nuestro México por más de 30 años. Y finalmente, al llegar al régimen priista, allá por el año 1929, que en contubernio con Acción Nacional, partido que es de oposición, gobernó a nuestro país por 95 años.
Esto es desde que llegó al poder el llamado Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, fundado por Plutarco Elías Calles. Todo eso inició un proceso hasta que los gobiernos del PRI y Acción Nacional perdieron la presidencia en 2018. Bueno, ¿para qué hablamos más? Nuestra experiencia al respecto es muy amplia, excepto para aquellos que ya perdieron la memoria. Es claro que nadie debe perpetuarse en el poder. El uso del poder desgasta a cualquier persona y partido. Es la ciudadanía quien habrá de ir determinando dinámicamente quién habrá de ejercer el poder temporalmente. Por consiguiente, ¿qué significa el término democracia y qué nos beneficia? El término griego, poniéndose un poco leído y escribido, nos hace saber que el poder radica en el pueblo y para el pueblo, y es ejercido por el pueblo. Aunque para algunas personas este no es el mejor sistema de gobierno, sobre todo para los anarquistas. En términos generales, es el sistema político que más nos ha funcionado al interior de los sistemas políticos contemporáneos. En efecto, sí, tiene muchas fallas y defectos. Hemos experimentado recientemente sus defectos durante varias elecciones en las que el INE, en complicidad con los tribunales, los jueces electorales y la Suprema Corte, ha mostrado sus deficiencias. No obstante, a través de las adecuaciones que los mismos ciudadanos están obligados a corregir, esto a través de las cámaras de diputados y de senadores, sigue siendo preciso avanzar a una democracia más representativa de nuestros derechos. Esto hace que tengamos en cuenta que nos espera a todos, a la ciudadanía en general, nos espera mucho trabajo por llevar a cabo. Y bueno, basta. Ya para terminar, la invitación es a votar, a ejercer nuestro voto de manera reflexiva, pensada, razonada, tomando en cuenta que el futuro de México, del México que deseamos para nuestros hijos, no es palabrería, está en juego. No es apostar por un equipo de fútbol en la final, si es el América o el Cruz Azul. Analizar, pensar y llevar a cabo nuestra voluntad democrática es un derecho y una obligación de todo ciudadano. Así que los invito a llevar a cabo su derecho y su obligación de votar razonada, pensante y muy inteligentemente, de acuerdo con sus propios intereses. Eso es ineludible, vaya. Atiendan a sus propios intereses y al interés de la comunidad en general, de nuestro país. ¿Cómo queremos que nuestro país avance o que no avance? O simplemente le hagamos como al tontito. Bien, gracias por su atención. Pronto nos veremos en otra plática y les pido su colaboración proponiendo los temas a comentar. Les agradeceré mucho sus likes, sus comentarios aquí abajo, para que en un futuro próximo nos estaremos viendo otra vez. Agradecido por mucho, les repito, soy Rodolfo Juárez. Buenas tardes.